Shalom a todos, desde la santa ciudad de Jerusalén estamos en la Yeshiva Hutcher Chesed, Hilo de Bondad, dirigida por nuestro muy querido maestro y guía espiritual, el Rabino Shalom Arush. Que Hashem lo bendiga a él, a ustedes, a nosotros, a todo el mundo. Escuchen lo que pasó un día. Un hombre pasaba por la calle y ve una señora sobre el piso, con la cara sobre el piso, así, acostada sobre el piso. Entonces se acerca a la señora y dice: señora, ¿te caíste? Ella levanta la cabeza y dice: no, es que el suelo estaba triste y fui a darle un abrazo. Por supuesto que me caí. Fui a darle un abrazo con la nariz. Se cayó, Alex. Hay preguntas que la respuesta es bien obvia. Por supuesto que se cayó. Entonces también en la vida hay cosas que son obvias. Y a veces la gente no se da cuenta. Tal como lo que les voy a decir ahora. Dice uno de los grandes sabios: la vida con emuná, teniendo fe en el Creador, es completamente otra vida que una vida sin fe, que la persona piensa que todo depende de ella. Como dice Rabbi Nachman de Breslev, la vida de un hombre no creyente que no tiene la fe auténtica, lo que aprendemos en el libro, en el Jardín de la Fe, en el taller, en el Jardín de la Fe, la verdadera fe, si una persona no la tiene, su vida no es vida, no puede llamarse vida. Pero teniendo la fe auténtica, es decir, que teniendo al Creador del universo, dejándolo entrar a tu vida, a cada aspecto de tu vida, ya es otro mundo. Y como dijo un gran sabio, que con el Creador, dijo así: sin el Creador, uno ni puede salir de la puerta de calle, ni puede salir de la puerta de su casa fuera a la calle. Pero con el Creador, uno hasta puede partir al mar, abrir el mar. Sin el Creador ni puedes salir de la puerta de tu casa. Y con el Creador puedes abrir el mar, puedes hacer todo. Y así es. Hemos hablado mucho sobre el concepto de la emuná, de la fe auténtica. Tenemos el taller donde aprendemos acerca de la fe auténtica. Pero hay otro concepto que hemos mencionado. Tenemos el concepto de emuná, la fe auténtica, y tenemos un concepto muy importante que se llama bitajón. Bitajón se traduce como confianza, confianza en el Creador. También como seguridad. La persona que confía en el Creador siente una seguridad, una tranquilidad, paz interior. Hoy les quiero contar una historia verdadera que aconteció como 300 años atrás, con un gran tzadik, el Baal Shem Tov. Y esto nos va a enseñar, de hecho, qué significa bitajón. A veces una historia, un cuento, es mucho mejor que cualquier explicación. Y nos va a ayudar muchísimo. Antes vamos a hacer una pequeña introducción y empezamos con nuestro cuento. Para entender un poco. Dicen los tzadikim, dicen los justos, que la emuná, la fe, es como el árbol. Y bitajón es los frutos. Los frutos. Es decir, que sin emuná uno no puede tener bitajón. Sin teniendo fe en el Creador, uno no puede tener la confianza. Porque confiar en alguien, ¿cuándo confías en alguien? Cuando tienes fe en él. Cuando reconoces que te puede ayudar, entonces puedes apoyarte en él. Pero si no tienes la fe en esa persona, no puedes apoyarte en él, en ella. Entonces, dicen los sabios que la emuná, la fe auténtica, de hecho, es el árbol. Y bitajón es la fruta. Yo una vez hice una definición que me ayudó a mí personalmente a entender emuná y bitajón. Emuná es saber que te encuentras en las manos del Creador. Bitajón es vivirlo. Mucha gente te puede decir: yo tengo fe, creo en el Creador, leí el libro en el Jardín de la Fe, vi el taller, sé que todo proviene del Creador, no hay más nada fuera de él, que todo es para bien,
que en todo hay un mensaje, para mí, excelente. Pero cuando llega una prueba, ¡puf!, desaparecen, todo lo que queda es un poco de humo. ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? ¡Ay, se escapó! ¿Qué pasó? No. Cuando se presenta una prueba, la persona ya o que cae en depresión, o en tristeza, o en pánico, desaparece. ¿Qué pasó? Dijiste que tienes emuná, que tienes fe. ¿Qué pasó de pronto? Fue todo teoría, fue todo lindas palabras. Todo lindas palabras. Bitajón significa llevar la emuná a la práctica, vivirla. Y eso es de hecho lo que queremos aprender hoy. Entender hasta dónde. ¿Hasta dónde? ¿Cuánto tenemos que confiar en el Creador? ¿A qué podemos llegar? Tener siempre presente dónde queremos llegar, a dónde queremos llegar. Y así el trabajo de verdad que vamos a hacer va a ser más enfocado. Entonces, vamos a ver. Es una historia de verdad muy hermosa y verdadera, ¿sí? Entonces, es lo mejor de todo, para que nos ayude a llevar la teoría a la práctica. Entonces, vamos a empezar. Entonces dijimos, emuná es la fe auténtica, bitajón es la confianza en el Creador. Y dijimos, una persona puede tener emuná, pero no tener bitajón. Puede tener fe, pero no confiar en el Creador. Pero por otro lado, una persona no puede tener bitajón, confianza y seguridad y confiar en el Creador si no tiene emuná. Entonces, bitajón depende de emuná. Pero se puede tener emuná sin bitajón. Nosotros queremos lograrlo todo. El Rabino Arush en su libro, en el Jardín de la Fe, habla mucho acerca de bitajón. En nuestro taller, ya en la página 174, hablando sobre el sustento, el rabino empezó a hablar acerca del concepto de confianza en el Creador. Y mencionó, un poco más adelante, hemos aprendido eso en la parte 63 de nuestro taller, sobre el libro Los Deberes del Corazón. El libro Los Deberes del Corazón, Chovot HaLevavot, escrito por el gran sabio Rabbeinu Bechaye Ibn Pekudá, que vivía en España en el siglo XI. Y escribió esta obra, de hecho, en árabe, porque era el idioma que hablaban los judíos ahí. Luego fue traducido. Rabbeinu Bechaye, en el libro El Código de los Deberes del Corazón, o en su nombre más popular, Deberes del Corazón, tiene varios pórticos. Sí, capítulos. Y uno de los capítulos se llama El Pórtico de la Confianza. Y el Rabino Arush dice que hay que estudiar bien ese capítulo y repetirlo una y otra vez. Y con la ayuda del Creador quiero estudiar con ustedes este gran capítulo a lo largo de algunas charlas. Vamos a tratar de dedicar algunas charlas al tema. Y esta charla nos va a servir como introducción a todo este tema con este cuento y algunas conclusiones que vamos a llegar para estudiarlas. Entonces, tenemos el libro en el Jardín de la Fe. Tenemos el libro en el Jardín de la Riqueza, donde el Rabino Arush habla sobre el sustento, ¿sí? Y ahora vamos a tratar de prepararnos para poder estudiar este tema como se debe. Entonces vamos a empezar. Una historia con el Baal Shem Tov HaKadosh. El Baal Shem Tov fue el bisabuelo de Rabbi Nachman de Breslev, nuestro gran maestro y guía espiritual. Rabino Arush nos enseña todo basado en las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev, quien fue el bisnieto de Rabbi Israel Baal Shem Tov, conocido como el Baal Shem Tov. Entonces Rabbi Nachman, la madre de Rabbi Nachman se llamaba Feige, y ella era la nieta del Baal Shem Tov. Y su madre era Odel, quien era la hija del Baal Shem Tov. Y el Baal Shem Tov era un tzadik, un justo, que logró niveles espirituales que ni podemos entender, y hasta recibió permiso de lo alto poder hacer cosas reveladas. Se veía con él milagros, pero no milagros como historias de hadas, milagros como ayudando a la gente a acercarse al Creador.
Él no se hizo de sí mismo algo, sino con su trabajo personal, su servicio al Creador, la gente podía sentir la divinidad, podía experimentar la supervisión del Creador y vivir una vida de verdad, con emuná. Así fue Rabbi Israel Baal Shem Tov. Su bisnieto Rabbi Nachman, que también logró niveles que ni podemos imaginar, no recibió ese permiso de mostrar milagros así, de una forma revelada. Sus milagros son, de hecho, la transformación para bien de cada uno de sus seguidores, de los que toman sus consejos y los aplican en su vida. Porque en Baal Shem Tov se veía cosas de verdad espectaculares, y de verdad él es quien realizó, él es el fundador del movimiento de Hasidut. Un Hasid significa alguien piadoso, alguien que entrega todo su corazón para el servicio al Creador. Entonces él estableció este movimiento que es parte del judaísmo, es el mismo judaísmo, pero más enfoque sobre la alegría, servir al Creador con el corazón, con de verdad, que la persona esté conectada de verdad, no así nomás con su exterior, actuando como se debe, sino con todo lo interior. Entonces esta historia ocurrió un día. El Baal Shem Tov rezaba al Creador para que le ayude a entender qué significa un verdadero bitajón, qué significa tener verdadera confianza en el Creador. El Baal Shem Tov pedía, por favor, Rey del Universo, yo quiero sentir bitajón en mi corazón, yo quiero que me enseñes, no solo con todo lo que está escrito en los libros, porque vamos a ver en el libro de los Salmos, cuánto Rey David habla de bitajón, cuánto Rey David habla de tener bitajón, de tener emuná, pero el Baal Shem Tov pedía sentirlo, experimentarlo, ver un ejemplo. Shalom Aleichem, mamá. Entonces, eso es lo que le pedía al Creador. Y un día recibió una señal, un mensaje, que si va a llegar a una cierta aldea, un cierto lugar muy lejos, que busque ahí un hombre. Le revelaron el nombre de ese, desde lo alto, desde el cielo, le revelaron el nombre de ese hombre. Ahí vas a recibir respuesta a tus plegarias. Ahí vas a ver qué significa tener bitajón. Gracias, Rey del Universo. Gracias por recibir mis rezos, mis plegarias. Adelante. Enseguida llamó, escuchen bien. Empezó, Alexei. ¿Quién fue Alexei? No es Alex nuestro camarógrafo. Alex me contó que Alexei es su nombre y Alex es Alexander. Son dos nombres distintos, ¿verdad? Sí. Pero Alexei fue el cochero, ¿sí? Fue el chofer, ¿sí? Del Baal Shem Tov. Entonces, el carrero, el cochero, el chofer, porque iban en aquel entonces en un carruaje con caballos. Entonces empezó a llamarle a Alexei, vamos, salimos. Y le llamó a todos sus discípulos. Entonces, si a todos, por una cantidad de discípulos, los que podían subir sobre el carruaje, vamos a aprender una lección, una enseñanza de bitajón. ¿Qué es bitajón? Subieron los discípulos al carruaje, fue en medio de la noche, y así solía pasar varias veces. De pronto el Baal Shem Tov decía, Alexei, trae los caballos, adelante. Cada vez que digo Alexei, Alex se levanta. Alexei, son dos nombres distintos. Y salían. Y podían viajar un tiempo y llegar al fin del mundo. A una aldea, a un lugar desolado, y recibir ahí una enseñanza. Y así pasó también esta vez. Subieron al carruaje con los caballos, pasaba el tiempo, y llegaron temprano por la mañana a una cierta aldea. Ahí el Baal Shem Tov preguntó a la gente, ¿dónde se encuentra la casa de aquel fulano? Sabía su nombre, nosotros no sabemos el nombre. Dijeron, ahí en esa casa, vive ahí. Muy bien. Acercó a la casa, golpeó la puerta,
Este hombre abrió la puerta y... ¡Bienvenido, Rebbe! ¡Bienvenido! Lo reconoció al Baal Shem Tov, gran maestro espiritual. Y sus alumnos, por favor, entren, por favor. ¡Ah, qué honor! El Baal Shem Tov, qué mérito tengo para recibirlos. ¡Ah, entren, por favor! Les sirvió de comer, de beber. Empezaron a hacer una linda comida ahí. Resulta que este hombre, como de verdad era costumbre en aquel entonces en Europa, en Rusia, en Ucrania, donde vivían muchos judíos, había ahí lo que se llamaba Paritz. Paritz era como un noble ruso. ¿Ah? No era muy noble, pero le llamaban así como un noble. Era como un gobernante. Tenía una zona que controlaba y tenía ahí sus negocios. Y solía ser que siempre había un judío ahí que contrataba, alquilaba un albergue que pertenecía a este gobernante, a este noble. Y una hostería así, donde se podía dormir y comer, y más que todo beber. Ahí los rusos les gustaba un poco de vodka, de cerveza. ¡Ay! Levantaste la cabeza. Poco de vodka, de cerveza, cognac, líquido, lo que sea. Y ahí bebían. Y el judío manejaba las cosas, alquilaba el lugar por un año, tenía sus ganancias, pero tenía que pagarle a ese hombre, a ese noble, por un año de alquiler, ya de antemano. Y no era fácil. Solía ser que esos nobles, muchos de esos nobles eran antisemitas, odiaban a los judíos y siempre le hacían todo tipo de problemas y les engañaban a los judíos y con el alquiler, o todo el tiempo habían cosas. Era muy difícil poder manejar esos albergues, esos bares, pero tenían que trabajar los judíos, y así muchos tenían ese trabajo. Ahora el noble solía alquilar esos lugares justamente a judíos, porque los judíos no se emborrachaban, entonces podían manejar el lugar. Si hubiera alquilado a uno de los rusos ahí, él se asociaba a sus amigos y empezaba ahí una gran fiesta, entonces podía manejar el negocio. Así que él siempre, ese gobernante, confiaba en los judíos, en un cierto judío que maneje ese lugar. Y este hombre fue uno de ellos que tenía esa vida un poco complicada, pero por lo menos podía ganarse el pan. Y así les contó al Baal Shem Tov: esto es lo que hago, así es. Empezaron a hablar. ¿Por qué? ¿Cómo tengo el honor de que el Baal Shem Tov venga a mi casa, a mi albergue aquí? Y por supuesto pueden dormir aquí, hay lugar, con mucho gusto. El Baal Shem Tov dijo: no, yo recibí un mensaje, yo entendí que tengo que llegar aquí. Todavía vamos a ver qué el Creador quiere enseñarme. En cada cosa hay una enseñanza. Bueno, les trajo de comer, de beber. De pronto, ¡pum!, se abre la puerta ahí del albergue, ¡pum!, y entra un ruso enojado. Nadie entendía qué pasa, enojado, parecía como un policía con un uniforme. Tenía un bastón en su mano. Se acercó a la mesa donde estaba sentado este hombre, el dueño del lugar, y todas las visitas, y con su palo, su bastón, ¡pum, pum, pum!, 3 veces golpeó la mesa. Se rompió el micrófono. No, está bien. Golpeó la mesa 3 veces. ¡Pum! ¡Pam! ¡Pim! Y se fue. Y todos... ¿Qué pasó aquí? Un relámpago. ¿Qué pasó aquí? Abrió la puerta. 2, 3 palabras en ruso. ¡Pum! ¡Pim! ¡Pam! Y salió afuera. Parecía enojado. El rostro rojo así. Todos miraron al señor, al dueño del albergue, de esa hostería. ¿Qué pasó? Y el señor tranquilo, sonriendo. Todos se asustaron. Un policía enojado. Dijo: ¿qué es esto? Vemos que no es nada de gran importancia. Estás tan tranquilo, pero ¿qué es? Le digo: les voy a explicar. Es un policía. Es un enviado del gobernante.
Y él golpea mesas con su bastón. Ah, sí, ¿qué significa? Cuando él golpea la mesa 3 veces, es como un recordatorio para advertirme que tengo que pagar el alquiler. Llegó ese momento, fin del año, se empieza un año nuevo, que tengo que pagar el alquiler al noble al gobernante. Así que me dan 3 oportunidades. La primera vez viene, golpea la mesa 3 veces, después de unas horas una vez más, la tercera vez es la última vez y luego pasa lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Lo normal. ¿Qué? Que me llevan a mí y a toda mi familia a la cárcel. Y por supuesto empiezan las torturándonos, y lo normal. El Baal Shem Tov se quedó así, todos los discípulos. Ok, pero vemos que tú estás bien tranquilo. Es decir, que tienes el dinero, seguramente enseguida le vas a pagar. Quizás mejor le pagas ya. No te preocupes por nosotros, te esperamos para sacar esta molestia. Ve y págale al dueño, a ese noble, y seguimos hablando juntos. Dijo, no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Pues no tengo el dinero. ¿Qué? No tengo el dinero. Era un año muy, muy complicado. Había muchas pérdidas. Y no tengo el dinero para pagarle. ¿De qué se trata? 3,000 monedas de oro. ¡Oh! 3,000 monedas. Entonces, le dijeron, pero estás tan tranquilo, tan relajado, pacífico así. Sí, está bien, está todo bien, no se preocupen, por favor, sigan comiendo, tengo visitas tan importantes, no quiero ahora preocuparme en esto. Bueno, ¿y qué hacemos? No, tenemos tiempo, por lo menos 3 horas hasta que vuelva el policía y golpee la mesa. Bueno, siguieron comiendo, hablando, palabras de Torah, estudiando un poco. De pronto, ¡pum!, se abre la puerta. Pasaron 3 horas. Llega el policía, ¡ay, ya! Y viene con su bastón y ¡pim, pam, pum! Nervioso, enojado, casi rompe la mesa y sale, ¡pum!, cerrando la puerta y desaparece. Y todos otra vez se asustaron. Esta vez fue ya más fuerte. Y el hombre, el dueño del albergue, tranquilo, sonriendo. Me dijeron, ¿cambió algo ya? ¿Conseguiste el dinero? No. Pero todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No tengo duda alguna que el Creador del universo me va a ayudar. Él es mi Padre Celestial. Él me trajo a este mundo. Él me sostenió hasta ahora. Siempre me ayudó, me apoyó. Me va a ayudar esta vez también. 3,000 monedas de oro. ¿Qué? Incluso si llenas ahora, vas a la lotería a ver si juegan, si hay algo, va a tomar 2 semanas. Incluso si vas a ganar, va a tomar 2 semanas, un mes hasta que te paguen. ¿Qué es eso? No, tranquilo. Tenemos 3 horas más. Vamos a seguir estudiando. Vamos, adelante. Estaba tan contento. Terminaron de comer. Y de pronto, otra vez, ¡pum!, se abre la puerta. Entra el ruso, policía. Viene, ¡pim, pam, pum! Bragenia. Y se va. Alex, te sientes en casa hoy. Hay acción. Bueno. De pronto, el dueño del albergue se vistió, se puso su abrigo, tranquilo, sonriendo, se vistió, les saludó a todos, les dijo, bueno, nos vemos un poco más tarde, tengo que irme un segundo, hacer unas cosas y nos vemos más tarde. El Baal Shem Tov le preguntó, ¿puedo saber a dónde vas? Sí, voy al noble, llegó el momento del pago, ya no se puede esperar más. ¿Y tienes cómo pagarle? La verdad que no. Miren, les mostró todos sus bolsillos. No hay nada. Entonces, ¿cómo es que vas ahí? Yo confío en el Creador. Él me trajo a este mundo. Él me cuidó. Él me ama. Soy su hijo. Tengo familia. No me va a abandonar cuando más lo necesito. Estoy seguro. ¿Dónde vive este noble? Ahí, ven esta montaña.
Sí, hay aquí un camino, un sendero y se sube hasta ahí, muy cerca. ¿Y vas para allá? Sí. ¿Y no tienes nada? Ni una moneda. Entonces nos vemos más tarde. Hasta la vista, baby. Muy bien. Y así empezó a caminar. Empezó a caminar. El Baal Shem Tov subió al techo de la casa con todos los discípulos, todos mirando, tenemos que ver lo que pasa aquí, no puede ser. Y ven el hombre caminando, tranquilo, subiendo el camino, sí, y alejándose hacia la casa de ese gobernante. De pronto, desde la nada, llega un carruaje con caballo y se para al lado de él. Y un hombre ahí, bien vestido, le empieza a hablar a este dueño del albergue. Y le habla y hablan y dicen, ven, que se discuten, él dice algo, el otro dice algo. Y parece que hay un desacuerdo y el carruaje desaparece, tal como llegó desde la nada, desapareció y el hombre sigue caminando. No se entiende qué pasa aquí, qué es esto. El hombre sigue caminando, tranquilo, ya está por llegar, está casi por llegar a la mansión, medio palacio así del gobernante, ya está por entrar. Y de pronto otra vez desde la nada, caballos, un carruaje regresó, le habla con el hombre unas palabras más, ¿sí? Le da algo, ¿ven que le da algo? Una bolsa, algo así. Se despiden, el carruaje desaparece y el hombre sigue caminando, pasa los guardias y entra adentro. Pasan, no mucho tiempo, unos minutos y sale del gobernante. Y empieza a regresar. Tranquilo. Ven, parece que no está lastimado. No parece golpeado. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Ya no podían esperar para hablarle al hombre. Entra el hombre de vuelta al albergue, tranquilo, contento. Vamos a alegrarnos. Vamos a cenar. Entonces dice, pero ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Pero qué? No sé, ¿de qué están hablando? Tenías que pagar, no tenías dinero, 3,000 monedas de oro, te pueden torturar a ti, a tu esposa, a tus hijos. Pero les dije que todo va a estar bien, ¿no? ¿Qué significa todo va a estar bien? No tenías con qué pagar. Sí tenía con qué pagar. Cuéntanos todo, ¿qué pasó? Por favor. Había un carruaje que llegó, se fue, regresó y tú seguiste yendo y ¿qué pasó? Hoy les voy a contar todo. Miren, yo no tenía nada con qué pagar al noble al gobernante. Pero como les dije, yo confío en el Creador. Él me trajo a este mundo, Él siempre me acompañó, siempre me ayudó, me dio familia, me dio este trabajo. No me va a abandonar. Entonces lo que yo tengo que hacer mi parte. Hago mi parte. Mi parte es ir al gobernante para pagarle. No tengo con qué pagar. Entonces hice lo que puedo. No puedo pagar, pero puedo ir. Entonces puedo ir. Hago mi parte. Ir a ser gobernante puedo. Pagarle no puedo. Ya es problema supuestamente del Creador. Es su responsabilidad. Yo hice lo que podía. Entonces empecé a caminar. Muy bien. Y de pronto apareció ese carruaje con un hombre, es un comerciante de aquí de la zona, y me preguntó cuánto quiero hacer un negocio con él, cuánto quiero por prepararle toda la cerveza, toda bebida alcohólica que necesite para todo el año. Si estoy dispuesto a hacer con él este negocio y a lo largo del año cada vez traerle algunos barriles, botellas de bebida alcohólica, cada mes según lo que vamos a decidir, y él está dispuesto a pagarme de antemano toda la suma que yo le pida. Entonces muy simple, dije, ¿cuánto necesito?
3,000 monedas de oro. Le dije, 3,000 monedas de oro. Dijo, ¿qué? ¿Estás loco? Es demasiado, entiendo, bueno. 2,000, 1,500, 2,000, pero 3,000. No, esto está exagerado. Disculpo. Si quieres 2,000 te pago ahora, en efectivo. No, 3,000 o no hay lo que hablar. No hay lo que hablar. Chao, bambino. Se fue. Y yo seguí caminando, confiando en el Creador. No llevaste el dinero, podías pagar. No. El Creador me va a dar la mitad o no todo lo que yo necesito. Entonces, ¿qué me ayuda? El Creador se va a ocupar de mí, me va a dar todas mis necesidades. Seguí caminando. No pasó mucho tiempo, como 15 minutos, 20 minutos, no me acuerdo, ustedes lo vieron. Y regresó y me dijo, mira, yo fui por todos lados. Fui a varias gente que trabaja en esto, que prepara las bebidas alcohólicas. Y aunque me pidieron menos que tú, no confío en ellos. Yo siento que tú eres una persona confiable. Yo siento que tú eres una persona honesta. Aquí te traje 3,000 monedas de oro. Y llevé el dinero y le pagué a este noble, gran noble. Y él estaba en shock completamente, ni habló. Me dijo, spasiba, que es gracias en ruso. Y me fui. Le dije, kak dila, de nada, y me fui. Y aquí estoy, siguiendo con mi vida. El Baal Shem Tov dijo, ahora entendí muy bien, ¿para qué me envió el Creador aquí? Aquí recibí, yo mismo, el Baal Shem Tov dijo, recibí una enseñanza, una gran lección en bitajón. Bitajón no es simplemente, sí, estoy seguro, es vivirlo, vivir la emuná, vivirlo hasta tal punto. Y es un nivel espiritual, no es algo que llega así nomás, hay que trabajar en eso, no hacerlo solo en una forma exterior. De verdad sentir esa confianza que yo sé que hay alguien que se ocupa de mí. Mi Padre Celestial no me va a abandonar, me va a dar todo lo que yo necesito. Y yo no dudo en eso. Yo voy hasta la puerta del gobernante con mis bolsillos vacíos. Y me llega alguien y me está dispuesto a dar la mitad, más que la mitad. No, mi papá me va a dar todo lo que yo necesito. Y dijo el Baal Shem Tov, miren, todos salieron aquí contentos. Todos. Nuestro amigo, el dueño del albergue, salió contento, podía pagar. El gobernante, contento, recibió lo que tenía que recibir. El comerciante ese, también, salió de todo esto contento. Porque encontró una persona confiable que le va a preparar para a lo largo del año todo lo que necesita. Nosotros, contentos y alegres por experimentar y ver, recibir esta enseñanza. Y muy contento, el Rey del Universo, ver a uno de sus hijos, como confía en Él, como de verdad vive con Él, vive con el Creador. Vivir con el Creador, creer en Él, confiar en Él. Estar con Él, hacerlo parte de tu vida. El Baal Shem Tov pidió que el Creador le muestre, no solo leer, escuchar enseñanzas, quería verlo, ver cómo un hombre de emuná y bitajón se conduce. Supuestamente era una persona simple, pero en su trabajo, a lo largo de su vida, entendió que si no confía en el Creador, de hecho no tiene nada. Sin el Creador no tiene nada. Y con el Creador tiene todo. Y logró un nivel de bitajón que hasta desde el cielo lo enviaron al Baal Shem Tov, que les prometo que no le faltaba bitajón, confianza en el Creador, ni le faltaba emuná. Uno de los más grandes tzadikim que alguna vez existió. Y a él le dijeron, ve y mira a esa persona. Mira cómo vive con bitajón. Un ejemplo vivo. Y ahora podemos entender qué es lo que tenemos que lograr. No se llega ahí en un día, ni en un mes, ni en un año. Es un trabajo de vida. Pero por lo menos conocemos el objetivo. Un ejemplo vivo de cómo deben ser las cosas. Ustedes saben,
se dice algo muy interesante. Bitajón completo es cuando sabes que no tienes ninguna otra opción para ser salvado, ayudado por alguien. Si tú dices, yo tengo bitajón, pero te acuerdas que, como siempre les digo, tengo un tío ahí en Miami, en Florida, en Francia, que es bien rico, en Rusia, un noble, un Paritsky, que sé que si tengo un problema, no es muy... me siento un poco de vergüenza, pero le pido que me ayude. Eso ya no es confianza. Si confías en que, bueno, voy a usar esa cuenta bancaria en Suiza, que no quería usarla, no hay lo que hacer, voy a usarla. En el peor caso, voy a tener eso. Entonces no puedes decir que confías en el Creador. Si tienes otro apoyo fuera del Creador, ya no puede definirse lo que tú dices que tienes como bitajón. Se dice que una persona, si está en el mar, se está ahogando en el mar, ¿cómo puedes saber si tienes bitajón en Hashem o no? ¿Cómo puedes saber? Muchas veces incluso va a haber esa persona, incluso va a haber por ahí una paja flotando sobre el agua, va a tratar de agarrarla. No te va a ayudar, pero eso ya demuestra que parece que ya no hay otra opción. Clama al Creador. Veo una paja y quizás con esto me salvo. Entonces aún no es bitajón completo. Bitajón completo es que no te apoyas en nada fuera del Creador. Es un trabajo de vida. Es un trabajo de vida, pero es algo que se puede lograr. A través del libro En el Jardín de la Fe, como aprendemos en nuestro taller, a través de un trabajo sobre nosotros mismos. Y esto es de hecho lo que enseña en el libro Los deberes del corazón, en el pórtico de la confianza. Eso es lo que yo deseo estudiar un poco con ustedes. No ahora, esta es como una introducción. Vamos a tratar de elegir partes especiales que nos puedan ayudar en nuestra vida diaria. Y entender que la emuná nos tiene que llevar a bitajón y a nuestra perfección. El Gaón de Vilna, el genio de la Torah, en su comentario sobre Mishle, Proverbios 22, versículo 19, nos explica qué significa tener bitajón. Dice que el objetivo principal de la entrega de la Torah, el libro de la vida, al pueblo de Israel, es que tengan confianza completa, bitajón en el Creador. Y dice que lo más importante de todo el servicio al Creador es tener bitajón completo. Y esto constituye la esencia de todos los preceptos, todas las mitzvot, teniendo completa confianza en el Creador y por lo tanto el sentimiento de seguridad. ¿Sí? Y dice, hay aquí algo muy interesante. Algo muy, muy interesante. Rabbeinu Bejaye nos va a enseñar, vamos a estudiar juntos, que, como dijimos, es posible que una persona tenga fe en el Creador, pero no tenga confianza completa en Él. ¿Por qué? Incluso puede ser eso por ser una persona piadosa, supuestamente. Siente que no tiene el mérito que el Creador le ayude en una cierta situación. Piensa, todavía tengo mucho que corregir. No soy merecedora de recibir un milagro del Creador. Por lo tanto, no confía en que el Creador le pueda ayudar en una cierta situación. Esa es falta de bitajón. Porque bitajón significa, mi Padre Celestial, el Rey del Universo, me ama sin condiciones. Como un padre ama a su hijo. Él es mi padre, yo soy su hijo, su hija. Me ama de una forma infinita. Y un padre que ve a su hijo en problemas, en un aprieto, y le puede ayudar, no le va a ayudar. Entonces, bitajón es saber que no importa lo que pase, el Creador está ahí conmigo.
Pero mucha gente tiene emuná, pero cuando llega a bitajón, no soy merecedora, no tengo el mérito, no puede ser que el Creador haga por mí milagros, que me saque de una situación tan complicada. Y por eso la gente sufre. Por eso la gente sufre mucho. Porque trabaja en emuná, pero cuando llega la prueba, ahí ya no saben cómo enfrentarla. Se asustan y todo queda en teoría. Y por eso me gustaría, vamos a ver cómo dice el rabino Arush en su libro. Hemos aprendido en la parte 63 de nuestro taller en el Jardín de la Fe. Dice así: como fue dicho, el consejo esencial para todo tipo de problemas, y en especial problemas de sustento, es adquirir bitajón, confianza en el Creador. Por eso, un camino comprobado para obtener sustento fácilmente es aprender el capítulo titulado El Pórtico de la Confianza, de la clásica obra de ética Los Deberes del Corazón, donde se explica que esta confianza en el Creador, se explica qué es la confianza en el Creador y cuándo y cómo debe ser complementada para obtener las cosas que necesitamos. Y la manera más eficaz para aprenderlo es la siguiente, y nos enseña aquí, pueden verlo en la página 177 del libro del Jardín de la Fe: estudiar cada día un párrafo y luego repasarlo. Explica así cómo hacerlo. Hemos hablado de eso en nuestro taller en el Jardín de la Fe, parte 63, lo pueden ver ahí. Así que yo dije, vamos a hacerlo juntos, vamos a aprender juntos para que la gente lo tenga más accesible. De verdad hoy vemos que la gente, es algo impresionante. El rabino Arush dice en el primer capítulo de su libro En el Jardín de las Riquezas, guía práctica para el éxito financiero, porque en todo lo que tiene que ver con problemas económicos, ahí llega la gran prueba de bitajón. Puedes hablar y hablar emuná y fe hasta que llega una prueba acerca de con tus negocios, con tu socio, estás por perder tu casa, perder mucho dinero, y ahí la persona se vuelve casi loca. Pánico y preocupaciones. Ahí se ve si tu emuná es solo teoría o ya trabajaste para lograr una emuná tangible, como dice el rabino Arush en su libro. Varias veces no usa la palabra confianza, bitajón, sino emuná tangible, una emuná práctica. Eso significa bitajón. Es esa parte de emuná que es llamada bitajón. Entonces dice aquí, al comienzo del primer capítulo: en nuestra generación somos testigos de un fenómeno que afecta a muchísima gente. ¿Qué? La plaga de las deudas. La gente dice, no hay nada que hacer. Las deudas son parte de la vida. Como si fuera algo inevitable. No es así. Parece ser, pero no es. En realidad, son muy pocos los que logran administrar sus finanzas en forma correcta y vivir sin deudas. Y escuchen bien, si solamente se tratara de personas carenciadas, de familias de escasos recursos, que realmente no logran llegar al fin de mes, tal vez podríamos entender que dichas personas tengan necesidad de endeudarse para poder mantenerse a flote. También si se trataba únicamente de personas perezosas que no quieren trabajar, entonces llegan a tener deudas. Sin embargo, lo más enigmático de este fenómeno es que afecta incluso a personas muy serias, responsables e incluso de altos ingresos. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas de clase alta que cobran sueldos de varios dígitos y al mismo tiempo tienes deudas exorbitantes? ¿Por qué? Porque la verdadera plaga que tenemos hoy en día es falta de emuná y por lo tanto falta de bitajón. El remedio para las deudas es tener emuná firme que nos lleva a tener bitajón y confianza en el Creador. Sentir que estamos en las manos del Creador. Quiero compartir con ustedes algo muy lindo para resumir. Y esta va a servir como introducción a esta clase para entender la necesidad de la confianza en el Creador, de estudiar el libro En el Jardín de la Fe, estudiar el capítulo El Pórtico de la Confianza en el libro Los Deberes del Corazón, que vamos a tratar de hacer juntos a lo largo de algunas charlas. Hay un poema, es un poema, se puede decir una parábola, muy famosa, que
mucha gente conoce. Y de verdad nos puede explicar un poco qué significa tener bitajón. Muy linda parábola. Dicen, quien la escribió, alguien anónimo. Yo encontré, dicen que hay una cierta persona llamada Brown, que en 1984 escribió, se llama, muy famosa, Huellas en la arena. Huellas en la arena. Seguramente escucharon eso alguna vez. Si no, les comparto y luego les digo algo que hay que corregir en esta parábola. Pero nos va a servir para entender. Se cuenta de un hombre que un día soñó que estaba caminando por la playa, en la arena, caminando, todo muy romántico, muy lindo. Iba caminando y en el cielo pasaban todo tipo de escenas de su vida, cosas que pasó desde que era pequeño y ya un poco más grande. Veía todo tipo de cosas que le pasaron en su vida. Y en cada escena que aparecía en el cielo, mientras caminaba, se dio cuenta de algo muy interesante. En la arena había 2 pares de huellas, de pisadas, 2 pares. Y entendió que de hecho eran las huellas de él, que caminaba a lo largo de la vida, este hombre, y también las huellas de Rey del Universo, del Creador. Supuestamente, él no tiene forma, pero supuestamente representaban las 2, este par de huellas representaban el Creador que caminaba con él, con este hombre. Y él miraba las escenas y veía esas 2 pares de huellas. Y de pronto se dio cuenta de algo muy interesante. Que a lo largo de su vida, cuando aparecían escenas muy desagradables, de los momentos más duros, más difíciles de su vida, cuando se enfrentó con pruebas muy fuertes y sufrimiento, y le iba mal, y las cosas no salían como se debe, se dio cuenta de algo que le causó mucho dolor. Había solo un par de huellas sobre la arena, las de él. Y esto de verdad le hizo sentir muy, muy mal. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que el Creador, Dios Todopoderoso, cuando más difícil era para mí, cuando más yo sufría, Él me abandonó? Él me dejó solo caminar en la vida. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Entonces, elevó su mirada hacia el cielo y preguntó: Dios Todopoderoso, ¿cómo es esto? Que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando más yo te necesitaba, me dejaste solo, caminando solo. Entonces escuchó una voz, la voz del Creador contestándole, diciéndole: hijo mío, quiero que sepas algo. Sí, es verdad, cuando veías 2 pares de huellas en la arena, un par representaba a mí y otro a ti en tu camino de la vida. Pero quiero que sepas que cada vez que veías solo un par de huellas, no fueron las tuyas, sino las mías, que era yo que te llevaba en mis brazos. En esos momentos difíciles, donde veías solo un par de huellas, eran las mías, dice el Creador, Dios Todopoderoso, que yo te llevaba en mis brazos. Exactamente al revés. ¿Qué piensa la persona cuando le va mal, difícil? ¡Ay, el Creador se olvidó de mí! Cuando todo va bien, sí, justo al revés. Pero hay que corregir algo aquí.
porque no está de acuerdo con el concepto de la emuná 100%. Es muy lindo este poema, este poema, esta parábola, lo que sea, el señor Brown quien la escribió. Pero de verdad, cuando tenemos emuná y tenemos bitajón, reconocemos que de hecho la vida entera hay solo un par de huellas. Las huellas del Creador que nos lleva sobre sus brazos. Si tú de verdad quieres seguir el camino del Creador, Él te lleva toda la vida. No en algunos momentos, sí, algunos no. Si le dejas entrar en tu vida, siempre va a haber solo un par de huellas. Escuchen lo que dice el rey David. Escuchen lo que dice el rey David aquí. ¿Qué dice el rey David en Salmos? En el Salmo 131. ¿Saben lo que dice? Dice, ¿saben yo qué soy yo? Dice el rey David. Yo soy, mi alma es como un niño destetado sobre su madre. Yo siento como un niño destetado sobre su madre. Como un niño destetado es mi alma, porque se apoya en el Creador. Un niño destetado, un niño, ya no es un bebé, necesita la leche de su madre. No, un niño, aún su madre lo lleva. Yo soy así, dice el rey David. Mi alma, mi esencia, es que me estoy apoyándome siempre, constantemente sobre el Creador. Yo soy como un niño destetado sobre su madre. Así soy yo, así es mi alma, apoyándome sobre el Creador. Bitajón en el Creador significa que no hay más nada fuera de Él, no solo hablando, sino viviéndolo. Como dice el rey David también en Salmos 118, ¿qué dice? En versículo 8, escuchen lo que dice. Es mejor resguardarse, buscar, encontrar refugio en el Eterno que confiar en un ser humano. Es mejor resguardarse en el Eterno que confiar en personas generosas. No, me va a ayudar el banco, mi abogado. No. Si piensas eso, ¿qué nos dice Rabbeinu Behaye Ben Pekudé en su libro El Pórtico de la Confianza? Cuando la persona pone su confianza en alguien fuera del Creador, finalmente lo que va a pasar es que esa persona va a fallar. Esa cosa va a fallar, porque el Creador le ama tanto a esta persona que quiere que se acerque a Él, bendito sea, y por lo tanto le va a hacer fallar esa cosa en que confía. Confías en una cierta persona, ella misma va a fallar y te va a traer esa desgracia, porque confías en una persona de sangre y hueso. Confías en una cierta cosa, en una cuenta bancaria, esa misma va a fallar. Esa misma, para que aprendas que tienes que confiar en el Creador. Confías en el Creador, entonces todo sirve. Esa persona, esta cuenta bancaria. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu bitajón? ¿En Él o en las cosas que sirven a Él para ayudarte? Si confías en Él, todos pueden ser agentes para ayudarte y llevarte a donde tienes que llegar, a lo que tienes que lograr. Pero si confías en las cosas, en los agentes, en vez del dueño de todo, esas mismas cosas, esas mismas personas van a fallar y vas a fracasar para aprender el mensaje que tienes que confiar únicamente en el Creador. Esto significa, esta es la introducción a este tema de bitajón, de tener emuná. Y eso es de hecho lo que vamos a seguir aprendiendo. Vamos a confiar en el Creador, vamos a alegrarnos, vamos a saber que tenemos un Padre Celestial poderoso que nos ama, que nos quiere dar todo lo bueno del mundo y que podamos de verdad llegar a nuestra perfección y ver también un mundo perfeccionado. Vamos a poder ver la reconstrucción del Sagrado Templo aquí en la Santa Ciudad de Jerusalén con la llegada del verdadero Mesías por primera vez y para siempre, rápidamente en nuestros días. Amén.